Pues como os decía, como en esta mesa que vamos a abordar ahora las expresiones del edatismo o distintas formas de manifestación de este edatismo en el que tenemos proyectada nuestra sociedad. Como decía Javier, la generación de los baby boom, que no quería preguntar en la sala cuántos estamos en este nicho de los baby boomers, pero supongo que bastantes. Vamos a ver ahora estas expresiones de edatismo de la mano de tres ponentes. Tengo conmigo a Rubén Herranz. Con vuestro permiso, ponentes, no me extenderé en los currículums, porque así es algo que siempre quita tiempo. Está bien que sepamos un poco desde dónde habla cada persona, pero yo creo que nos interesa más escuchar lo que tienen que decir, con lo cual os presento muy rápido. Rubén Herranz es técnico de estudios y especialista de edatismo en el INSERSO, que como sabéis pues es la institución que a nivel estatal gestiona todo lo que es los recursos y atención a las personas mayores. Él nos hablará del edatismo, un perjuicio silencioso y no sancionado, con una visión histórica, según nos decía también Rubén, que nos interesará mucho escuchar. Después tenemos a Feliciano Villar. Feliciano espera, que voy a buscar me los he leído antes, pero no me acuerdo. Eso forma parte también de la edad, exactamente. Feliciano es catedrático de Psicología del Envejecimiento en la Universidad de Barcelona. Él ha hecho mucha actividad de investigación sobre esta cuestión y, por tanto, escucharemos desde su experiencia también la invisibilidad en la participación social y política, que es uno de los ámbitos en los que más se acusa la falta de participación de las personas mayores, cuando más trayectoria seguramente tienen personal para poder aportar también en este ámbito. Y finalmente tendremos a Jordi Muñoz, él es jurista. A Jordi le hemos pedido que nos haga también una visión desde la brecha de las personas mayores en ámbitos como es, por ejemplo, el económico, el financiero, el jurídico, la brecha digital, todos aquellos ámbitos en que las personas mayores muchas veces quedan fuera o quedan desconectadas del sistema y muchas veces también alterados sus derechos básicos como ciudadanos, ¿no? Pues con ellos tres iniciamos esta mesa. Rubén, empiezas tú. Muy bien. Y luego tendremos ese rato para el debate. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación al INSERSO a participar en esta jornada. Yo voy a hacer una reflexión y me voy a parecer a aquel que decía yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero bueno, en todo caso es un libro gratuito que se puede descargar cualquiera en PDF, editado por el Ministerio de Derechos Sociales. Voy a empezar al revés de cómo he empezado siempre cuando hablo de estos temas. Y voy a empezar precisamente explicando por qué escribí este libro, en el cual pues van a poder encontrar la gran mayoría de las cosas que vamos a contar, por lo menos todas las referencias históricas, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre edadismo. Yo soy jurista, doctor en Derecho, y lo hice en un departamento de Derecho Constitucional. Pero esa tesis doctoral pues tenía un pequeño capítulo histórico, ¿no? Pero después, con el paso del tiempo, vi como en los tribunales e incluso en la academia, los profesores en la universidad, decían mayoritariamente que el edadismo no es una discriminación histórica, que el edadismo es una cosa moderna, que no existía antes, que como mucho pues después de la Revolución Industrial. Y yo tenía claro que eso no era así, Y claro, cuando buscaba para mi tesis doctoral, pues un poco la historia del edadismo, no encontraba nada escrito, no encontraba autores que hubieran escrito. Y decidí pues escribir este libro, ¿no? Me di cuenta que las personas mayores, me di cuenta que hasta el siglo XX la historia, los libros de historia hablaban únicamente del hombre masculino de mediana edad. Y eso era la historia que está en los libros es la historia del hombre masculino de mediana edad. En el siglo XX se empezó a investigar sobre la mujer y a contar también pues cómo había vivido la mujer a lo largo de la historia, ¿no? A finales del siglo XX pues empezó la preocupación histórica por los niños. Y la infancia, ¿cómo había sido la infancia en Roma? ¿Cómo había sido la infancia en Grecia? Y prácticamente pues hasta este siglo XXI nadie se había preguntado cómo había sido a lo largo de la historia el envejecer, ¿no? Y cómo había sido
pues cómo habían vivido las personas mayores en Roma, cómo habían vivido en Grecia, con lo cual, si no se habían preocupado de las personas mayores, pues muchísimo menos de los problemas de las personas mayores, ¿no? Como era el edadismo. De hecho, todo lo que les voy a contar, o prácticamente todo, quitando, pues digamos, lo moderno, lo pueden encontrar en cualquier biblioteca pública, ¿no? Los grandes obras griegas y latinas están en todas las bibliotecas públicas, aunque yo haya utilizado unas ediciones que sean pues más reputadas o más elaboradas, pero están ahí. Lo que pasa es que nadie les ha prestado nunca prácticamente atención, ¿no? Bueno, ¿qué es la edad? La edad, en principio, es el tiempo que ha vivido una persona. La edad está en continuo movimiento, ¿no? Es un elemento diferenciador y un factor de discriminación muy distinto a otros, ¿no? Porque la raza, por ejemplo, o el género, pues no suele cambiar, ¿no? O la religión, se puede cambiar de religión, pero no estamos constantemente cambiando de religión, ¿no? Y en cambio la edad, pues cada día que pasa tenemos un día más de edad, ¿no? Y le atribuimos unas consecuencias sociales, unas consecuencias jurídicas. A partir de una edad se puede uno jubilar, hay que tener una edad para sacarse el carnet de conducir, hay que tener una edad para poder votar, ¿no? Y el edadismo, bueno, el edadismo tiene que ver con cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Esto es probablemente el estudio más completo que se ha hecho sobre edadismo y más multidisciplinar de la Organización Mundial de la Salud. Y eso tiene relación con los estereotipos, los prejuicios y con la discriminación, con las acciones discriminatorias, que podríamos decir. Si le preguntamos a la inteligencia artificial que nos represente la edad, yo creo que cuando mejor se ven los sesgos de la inteligencia artificial es cuando le pedimos representaciones, ¿no? ¿Qué es la edad? Bueno, pues nos dibuja a distintas personas de distintas edades y nos dibuja a un señor mayor, curiosamente todos son señores, a un señor mayor encorvado y con bastón, como si todas las personas mayores pues tuvieran problemas de espalda y fueran con bastón, ¿no? Le preguntamos a otra IA distinta, que es la edad, y bueno, nos pone una cosa así como muy tétrica, unas calaveras, un niño jugando con la pelota, una pareja, y de nuevo aparece un señor mayor con bastón, ¿no? Y otro señor pues como muy serio, como muy triste. Le preguntamos a otra distinta y bueno, estos parece que son un poco más alegres, ya pues hay mujeres, pero de nuevo encontramos a un señor mayor encorvado y con bastón. Salimos a la calle y encontramos a señores y señoras encorvados y con bastón, ¿no? Tradicionalmente antes las señales salía un señor con un bastón, ahora bueno, sale un señor y una señora, pero sigue apareciendo el bastón. Y uno se pregunta, bueno, y esto es una cosa moderna, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, pues si uno se va a hace 5.000 años a los jeroglíficos y busca todas las palabras relacionadas con edad en escritura jeroglífica, ya encuentra al señor encorvado y con bastón. Estos son prejuicios que no son de ahora precisamente, sino que parece que son prejuicios que tienen miles de años, ¿no? Y que siguen perviviendo hoy en día, ¿no? ¿Había mayores en la antigüedad? Pues sí, si nos vamos a simplemente unas lápidas, la mayoría de estas están en museos españoles, vemos que sí, que hay tumbas de personas de 80, 75, 67 años. En el Antiguo Egipto tenemos constancia incluso de algún faraón de 90 años, tenemos constancia por los papeles, tenemos su momia y efectivamente parece que tenía 90 años. ¿Había estereotipos y prejuicios? Este es el Augusto de Prima Porta. Aquí está César. Bueno, pues esta estatua se seguía haciendo igual cuando César Augusto tenía 70 y tantos años y tenía todo tipo de enfermedades, no se podía casi mover, pero a él se le seguía representando joven y triunfante, y esa era la imagen, seguramente la única imagen que veía prácticamente la totalidad de la población, ¿no? Era como quería que se le viera. Pero esto ha pervivido a lo largo del tiempo. Hablaba Javi Yanguas de los mayores que van al gimnasio. Bueno, pues este San Jerónimo también debía ir al gimnasio. Ya es barroco, pero como veis, el cuerpo pues no parece precisamente, ¿no?, muy mayor, ¿no?, sino que, desde luego, esos músculos. O sea que es algo que ha pervivido Y la Eneida, por ejemplo, una de las obras clásicas que más influencia ha tenido, ahí se representa Anquises y Eneas, el hijo que saca al padre de Troya y al padre lo saca, a pesar de que
El padre es un guerrero, es un héroe. Después de este episodio va a serlo también. Se vale por sí mismo, pero lo saca pues cargando con él como si fuera un saco. Y eso se representó en la época en los camafeos, en las monedas, en el arte barroco, hasta hoy en día, ¿no? Se ha seguido representando así, ¿no? Con muestras de debilidad. Vamos a ver muy rapidito solamente 4 estereotipos que son de hoy, pero que también son de ayer. Las personas mayores son como niños, no pueden aprender, son tacaños, y aquello relativo a la sexualidad del viejo, la vieja verde, aunque es un concepto, no es un concepto antiguo el del viejo, la vieja verde, sino que es un concepto pues muchos siglos posteriores, y en concreto el de la vieja verde pues vamos a ver cómo es un claro caso de discriminación interseccional, ¿no? Ya hace unos 4.400 años tenemos escritos en los cuales se habla, en las máximas de Imhotep, de que las personas mayores son como niños. Aristófanes dice en varias de sus obras, los viejos son 2 veces niños. Aristóteles dice tan insensato y falsa como un niño o un loco. Y además Aristóteles defendía que tanto los niños como las personas mayores eran ciudadanos de segunda. Realmente es uno de los filósofos y escritores de la antigüedad más edadistas, ¿no? Hay páginas enteras, si van al libro este que les decía, reproduzco páginas enteras dedicadas de insultos a las personas mayores, ¿no? De que son incapaces de todo, que son inútiles, que no saben nada, que están resabiados, que son ignorantes, que, bueno, realmente impresionantes, ¿no? Plauto, en una de sus obras, El Mercader, dice: cuando se pone uno viejo y se pierde el sentido y la razón, dicen que se vuelve uno como un niño. O sea que tanto en Grecia como en Roma había este prejuicio. También había gente que luchaba contra los estereotipos, especialmente Platón. Platón decía que, bueno, porque uno fuera maduro no significaba que sus razonamientos fueran los de un niño, ¿no? Incluso parece que en alguna de sus obras se indigna cuando alguien dice que juguetea como si fuera un niño. Platón ya nos deja por escrito, y estamos hablando de hace más de 2000 años, nos deja por escrito reflexiones sobre si se debe ceder o no el asiento a las personas mayores, ¿no? Si esto se debe hacer por una cuestión legal o se debe hacer por educación. Nos imaginamos a Platón pues en el metro, ¿no? No había metro, lógicamente, ni autobús en aquellas épocas, sino que se refería a los espectáculos públicos, al teatro, a los Juegos Olímpicos. De hecho, Plutarco, en una de sus obras, cuenta una anécdota, y es que en los Juegos Olímpicos llega un ateniense mayor, entra en la grada, en la zona donde están los de Atenas, y nadie se levanta. Y sigue andando, llega a la zona donde están los espartanos, y los espartanos se levantan para que se pueda sentar la persona mayor. Todo el estadio aplaude, y entonces dice Plutarco algo así como: todos los griegos saben lo que es correcto, pero solo los espartanos lo practican, ¿no? O sea que es un debate es un debate que existió tanto en época griega como en época romana. Incluso parece que refleja lo que hoy llamamos el aprendizaje a lo largo de la vida, pues parece que ahí lo refleja. Citando a Solón, un filósofo y dirigente político griego, en un par de ocasiones dice: voy envejeciendo sin dejar de aprender muchas cosas. Incluso, bueno, dice que los filósofos deben de seguir aprendiendo tanto en la juventud como en la vejez, e incluso defiende en una de sus obras a un profesor de músico, que está dando clases a personas mayores, y se ríen de él porque le llaman maestro de viejos, porque creen que las personas mayores no pueden aprender música, ¿no? Y él cuenta cómo él es maestro de música de personas mayores, y algunos pues han alcanzado un buen nivel para tocar ciertos instrumentos y que no sabían cuando tenían menos edad, ¿no? Son tacaños, es otro de los mitos, ¿no? Aristófanes dice en una de sus obras, En la paz: porque estando como está, viejo y chocho, por dinero navegaría hasta sobre una zarza. Había una figura incluso en el teatro latino que no venía del teatro griego, aunque la mayor parte del teatro
latino no es más que el teatro griego, pues pasado por el tamiz latino, pero hubo un teatro netamente, o unos personajes netamente de un teatro más arcaico romano. Uno de ellos un personaje era el Papus o Casnar, que siempre se le retrataba como una persona mayor, gruñona, tacaña, con mal humor. Plauto en la Comedia de la Olla también es la comedia basada en un señor mayor que encuentra una olla llena de monedas de oro y entonces dedica toda la obra a ocultarlo porque está obsesionado con que los demás le quieren quitar su olla con oro, ¿no? Y Cicerón, que ha pasado por ser uno de los grandes defensores de la edad, nada más falso que eso. Realmente, si uno lee a Cicerón en su contexto, se da cuenta que él no defiende a las personas mayores. Él defiende a sí mismo y a sus amigos, en un momento en el cual están siendo atacados, son personas mayores, él es muy rico, sus amigos son también políticos y muy ricos, y él plantea cosas como que las personas mayores deben dedicarse al ocio, que las personas mayores deben preocuparse por su salud, que las personas... Claro, nosotros nos vemos reflejado en eso, pero pues porque hoy las personas mayores tienen suficiencia económica, tienen, en los países por lo menos desarrollados, ¿no? En nuestro país, tienen asistencia sanitaria, tienen tiempo para el ocio, pero en aquel tiempo, en los tiempos de Cicerón, no, únicamente él y unos pocos privilegiados lo tenían, ¿no? Y él hace una defensa de ese privilegio, ¿no? Y también, pues de hecho, es edadista hacia los jóvenes que le están... hacia los jóvenes políticos que están viniendo detrás, ¿no? Y dice que nada bueno nunca ha conseguido un joven y que nunca un gobernante joven ha conseguido sacar adelante una nación. Y también dice que las personas mayores son muy tacañas, ¿no? Y bueno, y esto es algo que ha pasado a nuestra cultura también, ¿no? El señor Scrooge de Cuento de Navidad, ese que ve pasar el fantasma de las Navidades y ve que pues, es muy tacaño. El señor Barnes de Los Simpson, prototipo de tacaño. El tío Gilito, por supuesto, con sus baños de dinero a los que no deja nadie acercarse. Pero ¿y las mujeres? ¿Y las mujeres mayores en Grecia o en Roma? ¿Son tacañas? No, no son tacañas porque simplemente no se les deja acercarse a los bienes. Entonces no se les refleja como tacañas porque no se les permite administrar bienes, no se les permite tener fortunas, con lo cual pues no son tacañas, ¿no? Eso enlaza con lo siguiente, ¿no? Y ya un poco voy terminando. Las obras de teatro están llenas de personajes que son hombres mayores, que buscan amor, que buscan sexo y que terminan absolutamente humillados para divertimento del público, ¿no? En las obras de teatro clásico es un personaje habitual, el señor mayor, que le intenta quitar la novia al hijo, por ejemplo, o la amante al hijo, y acaba pues muy mal, y es retratado como un tonto, como un torpe, todo el mundo se ríe de él. Un ejemplo de Plauto el Mercader, dicen, a cada edad su cosa, lo mismo que para cada estación del año. ¿A dónde iría a parar la República si se permite a los viejos echarse amigas a su edad? Llegan a cuestionar de tal forma las relaciones de los hombres mayores que dicen, bueno, si dejamos a los hombres mayores que se echen pareja, que se echen amigas, pues es que es el fin de la República, es el fin del Estado. Mientras que en esas mismas obras a los jóvenes se les permite estar casados y a la vez irse con prostitutas, tener amantes, incluso meter a las amantes en casa, liarse con varias mujeres a la vez, por supuesto con las criadas o las esclavas. Incluso en alguna obra se justifica hasta alguna violación porque, bueno, ya se sabe, la juventud, el alcohol... Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Y mientras a los mayores, a un mayor viudo ni siquiera puede tener una relación con una mujer mayor, ¿no? Viuda. En cambio, es muy distinto al tratamiento que se le da al de la vieja verde. Como digo, vieja verde es un término más bien de hace unos pocos siglos, ¿no? Pero los personajes femeninos son mucho menos abundantes en general y muchísimo peor tratados, ¿no? Hay numerosas alusiones sexuales y muy sórdidas, algunas muy desagradables hacia las mujeres, ¿no? Y cuando se habla de mujeres y sexualidad, se está normalmente retratando a mujeres que escapan del control masculino, y eso parece que irrita a las sociedades contemporáneas, ¿no? A prostitutas, a mujeres borrachas, a brujas, y en un totum revolutum que todo es más o menos lo mismo, ¿no? Además, a partir de la menopausia, pues pierden la utilidad social que parece que tenían en el momento, que era simplemente la de tener hijos. Ningún personaje masculino es tratado con la brutalidad que se trata
a las mujeres, a las mujeres mayores en las obras clásicas, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, pues se hacen chistes. Plauto, en una obra, dice, bueno, seguramente tenéis en casa una mujer vieja que os cazó por medio de su dote, dirigiéndose al público, ¿no? Hace este chiste, entre comillas. Te haces vieja y quieres, sin embargo, parecer hermosa, y andas de fiesta y bebes sin recato. Eso con los hombres no hay ningún problema, pero con las mujeres sí, y además, pues Horacio se lo echa en cara. Para una vieja desvergonzada es útil echar al mundo a una hijita desvergonzada. Y Horacio, que es terrible, es uno de los más machistas, sin duda, tiene una époda en la cual le viene a decir a una mujer que reconoce que, bueno, que entre sus almohadas duermen libros estoicos, o sea, que es una mujer intelectual, que lee a filósofos, y le viene a decir, a mí me da igual que tú tengas cultura, que leas a filósofos, yo he venido aquí a acostarme contigo y lo demás no me importa. Son tratadas casi las mujeres mayores como animales, ¿no? Pero también hay quien defiende a las mujeres mayores, ¿no? Igual que veíamos que había quien defendía a los hombres mayores. Terencio, en una de sus obras, dice, qué injusticia, un personaje femenino, dice, qué injusticia sin igual el que todas igualmente padezcamos la antipatía de nuestros maridos por culpa de unas pocas, que consiguen hacernos parecer a todas dignas de sus malos tratos. No es fácil disculparse ante la creencia tan arraigada de que todas las suegras son malas. Otro texto parecido, ¿no? Que dice que, bueno, que si los hombres salen a la calle y tienen amantes no pasa absolutamente nada, pero si la mujer simplemente sale sola a la calle, ¿no? Y termina diciendo, ojalá que fueran las leyes las mismas para unos que para el otro, ¿no? Esto es realmente muy atrevido en la época, ¿no? Y pensemos que son obras de teatro para el público en general. También hay grandes diferencias entre quien necesita ganarse la vida llenando teatros, que es mucho más edadista y hace muchos más chistes de las personas mayores, de aquellos que escribían obras que ya previamente habían cobrado porque tenían mecenas, ¿no? El edadismo está presente en todas, pero en esos que tienen mecenas, no, aunque se ve de fondo el edadismo, no hacen chistes constantemente sobre las personas mayores. El objetivo de las obras no es mayoritariamente burlarse de personas mayores, ¿no? Bueno, algunas conclusiones, pues que el edadismo es muy antiguo. El edadismo tiene, desde luego, más de 4.000 años de historia. Eso tiene unos efectos. Yo escribía el libro porque no es solamente una discusión, digamos, universitaria, eso de cuándo viene el edadismo, sino que los tribunales consideran unas discriminaciones históricas, ¿no? Como es el racismo, como es el machismo, que no necesitan demostrarse y probarse con tanta fuerza como las que consideran modernas, ¿no? Y el edadismo lo considera moderno, con lo cual el no reconocer que el edadismo es de hace miles de años, pues supone que tenga menos fuerza en los tribunales y que haya que demostrarlo con mayor ímpetu, ¿no? Casi no ha existido interés por las personas mayores hasta el siglo XXI, pues entonces, lógicamente, si los mayores son invisibles, también son sus problemas. El edadismo, hasta hace muy pocos años, prácticamente no ha interesado ni preocupado a nadie, ¿no? Y es un problema de ayer y hoy, pero también son sus soluciones. También encontramos soluciones y también encontramos esperanza, ¿no? en algunos autores clásicos, igual que encontramos estas cosas, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues la verdad es que es muy interesante ver esa realidad de tantos siglos atrás y que parece que, como tú dices, que no es algo de nuestros días, ¿no? Aunque seguramente la realidad demográfica sí que es mucho más de nuestros días que la que tenían en aquella época. Bueno, vamos a seguir con este análisis a través de la intervención de Feliciano. Feliciano, que nos hablará de este ámbito, ¿no? de la discriminación en el ámbito social y político de las personas mayores. Hola, buenos días y, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy amable por su parte. Yo voy a hablar del edadismo y la participación, si es que entendemos qué es esto de la participación, que es un término muy ambiguo, ya lo veremos. Y, como saben ustedes, todos los que nos interesamos por el envejecimiento y que nos dedicamos a ello, siempre ponemos la misma diapositiva al empezar, y yo pues he caído en la tentación de ponerla igualmente, que es esto de que cada vez hay más mayores, que es verdad. Y que cada vez los mayores
vivimos más tiempo y los mayores son una parte de la sociedad cada vez numéricamente más importante. Esto, siendo real, curiosamente, se ha interpretado de una manera que yo creo que es bastante catastrofista, ¿no? Ya en el siglo pasado, la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, publicó un informe enumerando los diferentes aspectos, los diferentes desafíos que implicaba el envejecimiento de la población para el siglo XXI. Aquí ven algunos de ellos, creo que Javier ha mencionado algunos en su conferencia, ¿no? Entonces, parece que esto de envejecer es algo que de alguna manera es como una ola invisible que nos va a llevar a algo terrible, cuando el hecho de que cada vez vivamos más tiempo y de que de alguna manera en el último siglo o siglo y medio hayamos tenido el regalo de vivir 20, 25 años más de media de esperanza de vida, no es una catástrofe, es un logro cultural increíble. A mí no se me ocurre ningún logro mejor, más importante que el hecho de que, en comparación con generaciones pasadas, ahora tengamos más tiempo de vida. Por otra parte, otro peligro, otra interpretación, creo, errónea y que en parte refuerza al edadismo del que estamos hablando es el riesgo que implica interpretar este incremento de la longevidad y del peso demográfico de las personas mayores en términos de conflicto generacional. Es algo que yo hace unas décadas no apreciaba tanto y que últimamente incluso sale en los medios de comunicación, ¿no? La idea esta que también ha mencionado Javier, de que los mayores de alguna manera acaparan los recursos de la sociedad y que de alguna manera están detrayendo recursos a las generaciones más jóvenes, ¿no? Como creo que también mencionaba Javier, incluso hace unos meses hubo un debate bastante acalorado en los medios acerca de libros como este que precisamente expresan esa visión del envejecimiento. Esto nos hace olvidar, por otra parte, algo que yo creo que es muy importante, que es que no solamente vivimos más y los mayores son cada vez una porción más importante de nuestra sociedad en términos numéricos, sino que olvidamos algo que es igual o más importante, y es que las personas mayores ya no son lo que eran. Y cada vez más ya no van a ser lo que se supone que eran, desde los estereotipos que vienen, como hemos aprendido ahora, desde la antigua Grecia, ¿no? Es decir, hay algunos aspectos que definen que las nuevas generaciones de personas mayores van a ser cualitativamente diferentes de las que conocíamos hasta ahora. Hay un aspecto del que yo creo que se habla poco y que es muy importante, y es el aumento en el nivel educativo de las personas y de las nuevas generaciones de personas mayores. El nivel educativo, al igual que la clase social, que yo estoy de acuerdo con Javier, que es algo muy importante, y en parte correlacionado con ella también, es algo que define estilos de vida. El nivel educativo de las generaciones más mayores, de las generaciones que ahora están accediendo o vamos a acceder dentro de poco a la jubilación, está creciendo exponencialmente. Lo pueden ver en este gráfico. El número de personas mayores con estudios superiores se acerca al 30% o está bordeando el 30% en las personas que dentro de pocos años van a estar en esa etapa postjubilatoria. Aquí ven, he diferenciado entre hombres y mujeres. Veis que las mujeres tradicionalmente habían accedido menos a niveles superiores de educación. Esto ya no es cierto en las generaciones que van a acceder dentro de pocos años a esa etapa postjubilatoria. Este incremento en el nivel educativo, como argumentaré, es algo que va a cambiar de manera radical la manera de vivir el envejecimiento. Y hay un segundo aspecto del que muchas veces se habla cuando se habla de edadismo, y yo creo que con razón, que es el tema de la tecnología, y creo que después habrá compañeros míos que hablen de esto, de cómo la necesidad de tener cierto nivel de conocimiento tecnológico puede ser una forma de edadismo, pero hay un hecho que también es fundamental, y es que las personas mayores se están incorporando cada vez más a la tecnología.
hemos de dejar de pensar en ellos como analfabetos digitales. Muchos de ellos, yo creo que la mayoría de ellos no lo son. Eso no significa que haya una minoría que sí tengan problemas y que tengamos que atenderlos, ¿eh? Pero, sin duda, veis aquí datos del Instituto Nacional de Estadística de hace un par de años, en el que la gran mayoría de personas pues, mayores, en este caso hasta 75 años, es cierto lo que decía Javier, nos faltan estadísticas de las personas más mayores, que quizá es un grupo cualitativamente diferente a las personas mayores un poco más jóvenes. La gran mayoría de estas personas pues, acceden a Internet con relativa regularidad. Este cambio en el perfil de personas mayores, y ahora iré al tema de la participación, nos plantea un reto que yo creo que es fundamental y que va a definir las sociedades del futuro. Nos plantea una pregunta o un par de preguntas que yo creo que son fundamentales. Es decir, esta nueva etapa, esta nueva vejez que vamos a vivir de una manera diferente porque nuestra formación es diferente, porque las condiciones de vida en las que hemos crecido son diferentes, ¿cómo podemos dar sentido a estos años que nos quedan por vivir, a estos 30 años de vida que, como media, pues podemos esperar vivir después de la jubilación? ¿Y cuál es el papel que tienen las personas mayores en la sociedad una vez dejan la actividad laboral? ¿Qué expectativas tenemos acerca de los mayores? Nosotros hicimos un pequeño estudio hace unos años en los que preguntábamos a las personas mayores precisamente esto. ¿Qué cree que la sociedad espera de ustedes? Yo creo que nosotros lo tenemos muy claro con respecto a otras edades. Yo, como padre, tengo una expectativa muy clara de lo que se supone que deben hacer mis hijos adolescentes. Otra cosa es que lo hagan, probablemente no. Pero bueno, tenemos una expectativa clara de qué es lo que les toca. Les toca formarse, les toca aprender cosas para tener un futuro, se supone, brillante, en el mejor de los casos. También tenemos muy claro qué se espera de las personas de mediana edad. Se espera que produzcan. Pero no sé si tenemos claro qué esperamos de las personas mayores. ¿Esperamos algo de las personas mayores? ¿O es un territorio, en cierta manera, indefinido? Cuando preguntábamos a las propias personas mayores qué espera la sociedad de ellas, más de un tercio nos decía algo un poco desesperanzador. Nos decía, lo que espera la gente de nosotros es que no molestemos. O lo que espera de nosotros la sociedad es nada. Esto refleja de alguna manera este edadismo, si quieren, o lo podemos interpretar por ese lado. Desde las políticas públicas en los últimos años, para abordar preguntas como esta de qué esperamos de las personas mayores y qué se les puede ofrecer, si es que desde los poderes públicos les podemos ofrecer algo, ¿no? Se les puede ofrecer algo. La piedra filosofal era precisamente, o ha sido precisamente, la participación. Que hagan cosas. Y las políticas de envejecimiento activo pues parten básicamente de esta idea, ¿no? O sea, ya que tienes tiempo, ponte a hacer cosas, no te quedes parado. Sin embargo, la participación se ha interpretado de diferentes maneras y es un término bastante ambiguo. Yo no sé si ustedes han pensado en cómo se define la participación. Yo diría que la participación que se ha fomentado para las personas mayores y que se espera de las personas mayores es fundamentalmente de un tipo. Es una participación entendida como una actividad orientada a integrarse socialmente con otras personas, pero básicamente orientada a obtener beneficios que revierten en uno mismo únicamente. Así, pues se ha fomentado, y Javier ha hablado en extenso de ello, de la participación como una actividad vinculada a la salud. Se supone que las personas mayores deben focalizarse en este aspecto que aparece como una amenaza en esos momentos de la vida, y así pues aparecen numerosos programas de actividad física, de nutrición, de fomento del autocuidado. También la participación, desde este punto de vista de algo que está orientado hacia obtener beneficios personales, se ha fomentado en relación con el ocio, el tiempo libre y la recreación. Los centros de mayores básicamente son expendedores de este tipo de actividad y de participación. Es decir, vamos a darles actividades para que hagan algo y que se lo pasen bien. Que me parece estupendo, ¿eh? Y, en tercer lugar, también se ha fomentado mucho y se ha
se ha hecho como un problema, esto de las personas que no tienen actividad social. No hemos de fomentar la participación como actividad social, como evitación de la soledad, como conexión con las otras personas, que no estemos solos, que nos integremos en redes sociales. Estos 3 tipos de participación están muy bien, fantástico. Yo en absoluto estoy opuesto a ellas. A mí me parece estupendo que la gente se cuide, que nos cuidemos, me parece estupendo y yo lo hago, pasarlo bien y participar en actividades de ocio, y me parece más que estupendo, y además científicamente pues los resultados de las conexiones sociales, como sabemos, son muy positivos. Sin embargo, yo creo que esta visión de la participación es un tanto restrictiva, y que necesitamos también que, al mismo tiempo que fomentamos este tipo de participación, fomentemos quizá otra, que es una participación en la que la actividad está orientada no exclusivamente a obtener beneficios personales, no desde una óptica, si quieren, individualista, sino orientada al bien común y a el desarrollo de los demás, orientada a contribuir. Esta idea de contribución y de responsabilidad social de la participación quizá ha sido mucho menos fomentada entre las personas mayores de lo que debería. ¿Cómo podemos, o a qué tipo de actividades me estoy refiriendo? Pues a actividades como las actividades intergeneracionales. En la familia tenemos buenos ejemplos de actividades intergeneracionales, deberían ser quizá más fomentadas. A mí, cuando hablabas de los estereotipos, después lo discutiremos, ¿no? La idea esta de las personas mayores como sabios, no sé si aparece también en las obras griegas y romanas, es un papel que quizá ha perdido peso en nuestra sociedad. Y quizá ahora pues, los jóvenes no se dirigen a sus abuelos en estos términos, o no son el polo de sabiduría en estos momentos donde el conocimiento cambia tanto y parece que lo único válido es lo que ha salido la semana pasada, y lo que la experiencia de la vida pues quizá tiene menos valor de lo que tenía en el pasado. Actividades de voluntariado para personas mayores, o en las que puedan participar personas mayores. Yo estoy bastante, o veo problemas en el fomento de actividades solo para mayores. Yo creo que sería mucho más adecuado hablar de voluntariado en el que se pueden integrar los mayores, igual que se integran personas de otras generaciones. Y, por supuesto, la participación política. Esta idea, digamos, de la participación orientada a conceptos de ciudadanía y de participación cívica, y no solamente de participación social, creo que ha estado bastante invisibilizada por unas ideas provenientes quizá de este concepto de envejecimiento activo, que no las tenían tan en cuenta, y que de alguna manera se han visto justificadas de alguna manera por esta idea de las personas mayores como personas que no tienen ya responsabilidades y que se deben dedicar básicamente a uno mismo. Yo creo que una manera de oponerse a esta idea exclusivamente individualista de la participación es fomentar lo que desde nuestro grupo llamamos el envejecimiento generativo, la generatividad en la vejez. La generatividad entendida como esta idea de continuar contribuyendo a los demás. Una contribución que se espera de las personas de mediana edad, pero que quizá hasta el momento, y quizá lo podríamos entroncar con esta idea de edadismo, no esperamos tanto de las personas mayores. Cuando hablamos de participación generativa, de estas actividades como el voluntariado, las actividades intergeneracionales, la participación política, lo que hacemos, y al hablar de participación en general, lo que hacemos es conectar al individuo, que tiene unas competencias determinadas para participar, mayores o menores, de un tipo o de otro, con la sociedad, que ofrece unas posibilidades de participación. Posibilidades que pueden ser, en algunos casos, muy elevadas y en otros casos no tanto. A partir de la participación generativa, de esta idea de participación contributiva, lo que hacemos es, si miran la flecha de arriba, que el individuo, a partir de esta actividad, lo que hace es mejorar el entorno en el que participa. Lo que hace es contribuir al bien común, lo que hace es aportar cosas a los demás, de manera que las comunidades se hagan más resilientes, más seguras, más integradas. Y, de retruc,
lo que hacemos a partir de esta participación es también obtener beneficios personales. Lo que hacemos es obtener sentido de vida, lo que hacemos es obtener bienestar, lo que hacemos es una idea de que lo que hacemos tiene algún sentido, alguna utilidad. Este círculo virtuoso de la participación generativa, donde uno beneficia a los demás y al mismo tiempo se puede beneficiar a uno mismo a partir de ello, la clave aquí es cómo podemos hacer que este ciclo se inicie, cómo podemos fomentar este tipo de participación entre las personas y también entre las personas mayores. Yo creo que hay 2 o 3 caminos fundamentales. Uno de ellos es, sin duda, incidir en el individuo, en la persona, a partir de la formación. Es decir, incrementando sus competencias para participar. La formación de las personas mayores, en este caso ya que estamos hablando de mayores, es un camino fundamental, en mi opinión, para hacer personas que tengan mayores competencias para poder participar, para poder seguir contribuyendo si es que así lo desean. Curiosamente, cuando hablamos de formación de las personas mayores, muchas veces lo hacemos, yo diría, y no sé si aquí hay alguien implicado en esta cuestión de formación de mayores, supongo que sí, y que me perdone. Yo creo que también somos un poco edadistas al plantear la formación de personas mayores, tal y como se ha planteado tradicionalmente, ¿no? Como una formación segregada, solo para mayores, y como una formación que de alguna manera se asume que lo que tenemos que hacer es ponérselo fácil a los mayores. Yo creo que la formación de mayores muchas veces ha sido entendida más como una actividad de ocio y recreativa que no como una actividad de formación en todo su sentido. Yo creo que muchas veces no nos tomamos a los mayores, a los aprendices mayores en serio. Yo que me he dedicado muchas veces, que me dediqué en su momento a las universidades de la experiencia, claro, yo abogaba por evaluar los aprendizajes, como se hace en las personas de todas las edades. No sé por qué en las personas mayores no podemos evaluar los aprendizajes. Ya no digo hacer exámenes, quizá de otra manera, porque si lo hacemos, lo que hacemos es tomarnos a los aprendices mayores en serio y hacer que esa formación tenga algún resultado en forma de incremento de competencias y poder verificarlo. Si no, de otra manera, lo que hacemos es ofrecer un sucedáneo de formación que quizá es una buena actividad recreativa y que yo puedo incluso recomendar, pero que no sé si sirve exactamente para fomentar ciertas competencias que podrían ayudar a la persona mayor en el futuro pues, a participar más y mejor. Y en segundo lugar, podemos incidir en el contexto, lógicamente, a partir de políticas e intervenciones sociales que abran oportunidades para la participación, en este caso de las personas mayores, y que de alguna manera conviertan los contextos en los que vivimos en contextos en los que participar sea algo bienvenido. Hay muchas experiencias de intervenciones políticas, de programas que intentan fomentar la participación cívica de las personas mayores y muchos de ellos, todos son bien intencionados y muchos de ellos tienen mucho éxito, pero hemos de evitar en este diseño de políticas e intervenciones públicas para fomentar la participación caer en un peligro en el que a veces algunas de ellas caen, que es lo que los expertos llaman el tokenismo. Es decir, intentamos, en primer lugar, diseñar intervenciones para mayores pero sin contar con los mayores. Y en segundo lugar, cuando nos damos cuenta de esto, contamos con los mayores pero solamente como cuota, sin poder real de decisión. Con lo cual, una vez más, no nos estamos tomando a las personas mayores en serio y los estamos, de alguna manera, estereotipando y hacemos como que les tenemos en cuenta, pero en realidad no les tenemos en cuenta. Y cosméticamente queda muy bien tener un consejo de personas mayores, pero ¿cuál es el poder de decisión real de ese consejo de personas mayores? Lo que ellos dicen se va a activar o se va a tener realmente en cuenta en el diseño de las políticas. Por otra parte, también es importante, y al hilo de esto de las intervenciones y de las políticas para personas mayores, que parece que la participación de los mayores en política debe ser o se fomenta solo para el caso de políticas centradas en la vejez, como si las personas mayores solo pudieran hablar de personas mayores.
cuando las personas mayores pueden, como todo ciudadano, hablar y participar en cualquier tema que nos afecte a todos, porque todos formamos parte de la sociedad. Parece que los mayores solo son expertos en vejez. No pueden aportar ningún conocimiento en otro ámbito. Pues bien, a partir de aquí, yo diría que, y un poco siguiendo el hilo de lo que decía Javier, que podíamos distinguir diferentes perfiles de personas mayores en cuanto a su voluntad y su ambición para participar. En primer lugar, podríamos hablar de la participación entendida únicamente como elemento recreativo que antes diríamos, ¿no? Es decir, quien quiere dedicar los años después de la jubilación, pues únicamente a obtener emociones positivas y a pasárselo bien. A mí me parece estupendo esto. Y si una persona quiere dedicar su jubilación o los años postjubilatorios a pasárselo bien sin ningún compromiso social, me parece que se lo ha ganado. Ningún problema con esto, ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más habrá personas a lo que esto les sepa a poco. Y esto tiene que ver con el incremento en el nivel educativo, por otra parte. Es decir, poco a poco yo creo, y creo que estamos asistiendo a ello, que habrá personas que quieran ir más allá de la participación únicamente entendida como participación social y que además de eso, no como alternativa, sino además de eso, puedan también querer participar en actividades de participación que impliquen un desarrollo personal. Actividades que, para que impliquen desarrollo, curiosamente, bueno, yo creo que necesitan un cierto esfuerzo y tienen unos ciertos costes personales, costes que después revierten en uno mismo. E incluso yo diría que cada vez hay más personas y cada vez habrá más en estas nuevas generaciones de personas mayores que querrán incluso ir un escalón más arriba. Y no lo digo como alternativa, sino, ustedes ven la forma de pirámide, ¿no? O sea, como algo que se suma a lo anterior. Personas mayores que querrán participar en actividades que contribuyan al desarrollo de todos, al desarrollo comunitario. Este tipo de actividades contribuyen también al desarrollo personal y no implican pasarlo mal, sino también pueden implicar emociones positivas y pasarlo muy bien. Al compromiso con los demás. Es lo que llamamos pues, envejecimiento generativo, ¿no? Un tipo de envejecimiento en el que la persona se responsabiliza del bien común y es capaz de participar en asuntos públicos. Lógicamente, en ocasiones se ha acusado esta idea de participación cívica en la vejez ser una idea, en cierta manera, elitista, ¿no? Y a veces se le ha criticado como se ha criticado al concepto de envejecimiento con éxito o envejecimiento activo, que parece que es solo accesible para cierto perfil de personas mayores, las personas mayores con alto nivel educativo, que tienen recursos económicos, que tienen buenos niveles de salud. Yo diría que incluso las personas más mayores o las personas que envejecen con dependencia pueden también seguir contribuyendo. Quizá no de la misma manera, pero pueden también seguir contribuyendo. Por ejemplo, pues a través de unas contribuciones quizá más simbólicas, ¿no? Donde la idea de legado, de dar un ejemplo, de otro tipo de contribuciones que no son tanto de la participación en el espacio público, sino participaciones más en un espacio más privado, pero que puede también tener mucha trascendencia, puede tener mucha importancia, ¿no? A partir de aquí nos podíamos plantear hasta qué punto pues, podemos potenciar la participación cívica y la participación política, no únicamente en estas personas, digamos, que envejecen ya de manera satisfactoria y que a veces vemos en los medios de comunicación, ¿no? Estos niveles elitistas top de personas mayores, que curiosamente es una imagen bastante edadista, ¿no? Porque es un tipo de envejecimiento, yo diría que inaccesible para la mayoría de nosotros, ¿no? O sea, nos ponen unos estándares que son imposibles de conseguir, o muy difícilmente conseguibles, ¿no? La idea es cómo podemos fomentar este círculo virtuoso de la generatividad y de la participación en personas mayores pues, que se encuentran en los márgenes, ¿no? Y plantearnos hasta qué punto pues, las personas mayores que viven con discapacidad pueden seguir contribuyendo a los demás, a sus familias, a las comunidades, hasta qué punto pues, las personas mayores
con pocos recursos económicos pueden seguir contribuyendo si así lo desean, que yo creo que seguir contribuyendo, o sea, una de las cosas buenas que te da hacerte mayor es que o debería ser que cada vez tienes más libertad. Como decía antes, si tú quieres no contribuir en nada y dedicarte al dolce far niente, si te lo puedes permitir, a mí me parece estupendo. No es obligatorio. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más personas no van a querer hacer eso. Y lo que me parece mal, en cierto sentido, es que no haya oportunidades para que las personas que les gustaría seguir contribuyendo y seguir participando no tengan oportunidades para poder hacerlas. O se les niegue, o se las invisibilice, o se las arrincone como personas improductivas o como personas que no tienen nada que aportar ya a los demás. Es decir, incluso, y esto yo creo que es un tema de futuro, pues este fomento de la participación en personas, digamos, que están en los márgenes del envejecimiento, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas pobres, las personas migrantes, un tema de futuro, cada vez tendremos más personas de origen migrante, las personas mayores LGBTI, las personas mayores que viven sola, que pueden seguir contribuyendo. ¿Cómo lo hacemos? Y, sin duda también, ¿por qué no?, las contribuciones que pueden seguir realizando las personas con demencia, o las contribuciones que pueden seguir haciendo las personas que viven en instituciones, que, por cierto, es quizá el mayor exponente de esta idea de invisibilización de la participación, ¿no? Las personas que viven en instituciones, que viven en una especie de no lugar, apartado de la sociedad, muy segregado incluso de las comunidades donde se encuentra la propia residencia, y que vivir allí, pues de alguna manera se las etiqueta como personas que tienen que pasivamente aceptar los cuidados que se les ofrecen. El hecho de pensar en las personas mayores que viven en instituciones o con discapacidad como personas que todavía pueden seguir, sin duda, contribuyendo, hace no solamente que las valoremos más, sino hacen que estas instituciones sean más sostenibles también. Y que, de alguna manera, veamos que en el cuidado no únicamente hay uno que da y otro que recibe, sino que el cuidado siempre, en todo caso, es bidireccional también. Y el que recibe también puede seguir aportando cosas. Bueno, finalmente, y como conclusión, hemos de alguna manera de empezar a tomarnos a nosotros mismos en serio, y a las personas mayores en serio. Yo estoy bastante en contra en hablar de las personas mayores como si fueran como una especie diferente. Somos nosotros mismos, como decía antes mi compañero Rubén. O sea, las personas mayores somos nuestro futuro, somos lo que seremos. Entonces, aunque solo sea por egoísmo, para favorecernos a nosotros mismos, hagamos del envejecimiento algo en el que uno desee estar. Es decir, pasar de una visión paternalista de las personas mayores, de pobrecitos, vamos a hacer cosas por ellos, a una visión más de ciudadanía en la que reconozcamos lo que son personas en pleno derecho, con plenos derechos y ciudadanos igual que nosotros, adultos igual que nosotros. Yo no concibo una persona más adulta que una persona mayor. Este cambio de entenderles como una carga para los demás y intentar ver hasta qué punto, pues, el envejecimiento es algo que nos puede beneficiar a todos, porque tienen mucho que aportar las personas. Todos tenemos mucho que aportar, las personas mayores también, lógicamente. Y, por último, de únicamente hacer actividades por la actividad, a encontrar en la actividad un sentido que puede ser algo puramente individual. Yo, como he dicho, no estoy en contra de ello, pero que cada vez más mi predicción es que cada vez más habrá un contingente de personas mayores o de personas que acceden a esta etapa después de la jubilación que van a querer encontrar sentido a la vida a partir de resultar útiles, productivos, de hacer aportaciones y de contribuir al bien común. Y por último, ya para acabar, me despido con una frase que me gusta mucho y que yo creo que resume esta idea de lo que pueden aportar, de lo que podemos aportar y lo que pueden aportar las personas mayores, ¿no? Esta idea de que las sociedades crecen y se fortalecen cuando los mayores plantan árboles a cuya sombra saben que nunca se van a sentar.
Démosle la oportunidad, por favor, dénosnos a nosotros, a todos nosotros, la oportunidad de seguir plantando árboles, aunque los frutos de esos árboles no sean para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Feliciano. Muchas gracias, muy interesantes tus reflexiones que enlazan también muy bien con la visión histórica que nos hacía antes Rubén, y ahora vamos a escuchar a Jordi desde esa perspectiva más jurídica. Jordi, endavant. Bé, molt bon dia, moltes gràcies per la invitació, y yo me siento un poco extraño, ¿no? Porque después de oír a Javier, bueno, lo he perdido, pero a Javier, a Rubén y a Feliciano, que me parece fantástico lo que han explicado y todo documentado desde la perspectiva del estudio, la investigación, y que yo soy un callejero y un poco como la canción de Melendi, ¿no? Que voy caminando por la vida sin pausas pero sin prisa, y de ahí voy cogiendo cosas, ¿no? Por lo tanto, ahora es el momento de relajarse, hacer una dormidita, ahora que baja la digestión, que llevamos 2 horas baja la tensión, pues quien quiera tomarse un reposo que se lo tome, y yo haré lo que pueda, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que quería decir es que todas y todos somos personas edatistas, todos. El tema es en qué medida lo somos. Igual que somos racistas, igual que somos sexistas, el tema es que hay gente que es extremadamente discrimina, y gente pues que intentamos reducir al máximo esa discriminación. Pero todos los somos. Siempre en nuestro día a día utilizamos algún tipo de lenguaje edadista. Que me llama la atención que hay muchas políticas públicas para el lenguaje sexista, para el lenguaje racista, para el lenguaje LGTBI-fóbico, pero no he visto campañas para el lenguaje edatista. Y, como se ha ido comentado, mis compañeros que me han precedido, si tenemos suerte, todas y todos envejeceremos, porque la alternativa no es nada positiva. Y, por lo tanto, como todas y todas llegamos, pues quizás sería bueno, como decía Feliciano, aunque sea por egoísmo, pues que valoremos, que preferiríamos todos y todas que sea por altruismo, pero aunque sea por egoísmo, que cambiase. Yo quería explicar como anécdota que yo estuve durante 18 años en el Colegio de Abogados en una comisión de derechos de las personas mayores. Cuando empecé tenía 37, 38 años, ¿vale? Y yo era el presidente y iba como... Me invitaban a actos, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba a un acto, me decía, vengo del Colegio de Abogados, sí, pero esperamos al presidente. Ya, es que soy yo. Ah, no es una persona mayor. Es decir, ¿solo tienen que hablar de derechos de personas mayores las personas mayores? Una vez le pregunté a uno, ¿y cuando habláis de derechos de animales, qué esperáis? ¿Una jirafa, un hámster o qué estáis esperando? Porque no sé por qué tenemos que asociar al mismo rango el que viene, ¿no? Y eso nos demuestra también, pensaba, que esa mentalidad edadista que hay en la sociedad. Porque no se planteaban, allá donde iba, que lo hacían con toda la buena intención, evidentemente, de que quien fuese a hablar de personas mayores, de sus derechos, fuese una persona más joven, ¿no? Entonces, pues bueno, hay como un disociación. El edatismo es la base, o es una de las bases del maltrato a las personas mayores, ¿vale? Y como es una de las bases, eso va a potenciar el maltrato a las personas mayores. Porque cuando una persona quiere inferir un maltrato a una persona mayor, para empezar, las malas personas son las que tienen más información, son las que tienen muchísima más información, ¿no? Pues esas malas personas que saben que su víctima, que la persona que van a maltratar, es una persona que va a conseguir un resultado mucho más rápido que si se afrenta a otro. No porque sea una persona mayor, porque personas mayores hay de todo tipo, sino porque es una persona mayor que tiene unas ciertas debilidades o vulnerabilidades. Entonces, yo como persona maltratadora, ¿qué quiero? Un resultado rápido, un resultado seguro. Por lo tanto, buscaré esa persona. Pero sé más cosas, que la sociedad no le va a dar apoyo a esa persona mayor en situación de maltrato. No hay una protección, luego hablaré de recursos, no hay una protección hacia esa persona mayor y no hay una reacción social. Sí, a cualquier otro tipo de persona, sea por racismo, por orientación sexual, sea por ser mujer, la discriminan, hay una reacción social. Pero en las personas mayores no existe. Yo les invito a que miréis en los medios de comunicación cuántas reacciones sociales hay por situaciones de maltrato a personas mayores. Y no veremos ni una manifestación en la calle, ni una.
Y hace 4.000 años, comentaba Rubén, hace 4.000 años que se discrimina. La discriminación conlleva un maltrato y no hay ninguna. Pero encima, la propia persona mayor se autodiscrimina, porque desde que es pequeña y desde hace 4.000 años le están diciendo que tú, como eres una persona mayor, tienes esta etiqueta negativa, y esta, y esta, y esta, y esta. Y tú te planteas, ¿y qué hago yo aquí? Si no sirvo para nada, si molesto. Bueno, si me maltraten es que tampoco igual me lo merezco que me maltraten, porque como soy un residuo social, pues a lo mejor también soy parte del maltrato, ¿no? Si juntamos una persona maltratadora que sabe que hay un resultado más fácil, si juntamos la propia persona maltratada que ya se siente inferior y juntamos en tercer lugar que no va a tener apoyos sociales ni reivindicaciones, es un escenario perfecto para que den situaciones de maltrato. Y cuando hay situaciones de maltrato, todas y toda la sociedad somos corresponsables de ese maltrato, porque lo estamos permitiendo y no estamos haciendo nada. La sociedad tenemos tendencia a poner esas etiquetas negativas que tampoco no sé por qué las ponemos. Le ponemos a la infancia etiquetas positivas. Es que son el futuro, o es que es simpático, que es simpática, o es que no sé qué, todo en positivo. Y luego a lo mejor son unos monstruos o unas monstruas, ¿no? Pero le ponemos esa etiqueta positiva. Pero en cambio al envejecimiento le ponemos. Hace muchos años escuchaba una catedrática de sociología de la Universidad de Girona que le preguntaban por qué hay una reacción social cuando hay un maltrato hacia la infancia y no hay esa reacción social cuando hay un maltrato hacia personas mayores. Y ella decía que es normal. Claro, la gente se quedó un poco extrañada. ¿Por qué es normal, no? Y lo decía, es normal por lo que acabo de comentar. La infancia tiene etiquetas positivas y, por lo tanto, cuando atacan lo positivo a la sociedad nos genera rechazo, nos genera dolor. En cambio, cuando atacan etiquetas negativas no nos produce tanta reacción ni tanto dolor. Claro, esto supone que si yo soy una persona maltratadora y voy analizando todo, tengo más incentivos a maltratar. Porque pienso, mejor que maltrate a esta persona mayor que maltrate a otra persona de otras edades. Porque la reacción que voy a tener va a ser inferior, no va a ser atacado, incluso va a quedar invisibilizado. Quiero recordar que hace poco menos de un mes era el día 15 de junio, el Día Mundial de Concienciación y Sensibilización del abuso y el maltrato a las personas mayores. Invito otra vez a todas y a todos que busquéis cuántas noticias salen en los medios de comunicación de este tema. Muy pocas o casi ninguna. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, supongo que tanto les da. Eso sí, te llamaban para ver, ¿me puedes explicar un caso que si lo han dejado en la calle o si le han arrancado los dos brazos y no sé qué? Eso sí, la carnaza sí que llama la atención. Pero la preocupación no existía en absoluto. Vamos a centrarnos ahora en tipologías o en situaciones de maltrato, ¿no? Y, por ejemplo, si hablamos de maltrato económico, ¿qué va a potenciar el maltrato económico como otros malos tratos, ¿no? Pero me fijaré ahora en el maltrato económico. Lo puede producir, que se comentaba antes, el tema de la soledad, esa soledad no deseada, el aislamiento, la dependencia emocional, la dependencia física, la pérdida de capacidades cognitivas. Todo eso hace años y años que lo sabemos que es un factor de riesgo para padecer maltrato. O sea, lo sabe hasta el P3 de maltrato. Hasta quien ha empezado a hacer maltrato sabe que todo esto son factores de riesgo. Pero no hacemos, no digo nada, pero si no hacemos casi nada. ¿Por qué no hacemos casi nada? Porque afecta a un grupo de población que nos importa poco. Todo y que posiblemente nosotros, o algunos, ya estáis en estas edades y algunos estaremos en estas edades. Pero tampoco nadie quiere ser mayor. Esto me llama mucho la atención. También se ha dicho antes que es una persona mayor, creo que lo comentaba Nuria, ¿no? No lo tenemos definido. Pero cuando hablas, digamos que a nivel administrativo y a nivel lo están poniendo y jubilación son 65 hacia arriba, nadie se ubica dentro de esta franja de edad. ¿Por qué? Por esas etiquetas negativas. Si ser mayor tuviese etiquetas guays y chulas, ¡hey! Yo quiero ser mayor, ¿cómo mola?
pero como las éticas son negativas, pues yo no quiero. Y eso es un potenciador de maltrato y cada día. Yo como maltratador, porque claro, yo llevo unos 27 años dedicándome al maltrato, y entonces aprendes muchísimo aprendes. Es malo, ¿eh? Aprendes muchísimo malo. O sea, el día que cambie al lado del mal, que nunca lo descarto, o sea, sabré todas las técnicas. No, nunca hay que descartar nada de esta vida, nunca sabes qué te va a pasar en la cabeza, ¿no? Sabré un montón de técnicas, ¿no? ¿Y por qué explicaba esto? Yo me voy, como no me ordeno. Explicaba esto por el hecho de que yo sé como persona maltratadora que hay personas, por ejemplo, cuando hablo del maltrato económico, que necesitan ser escuchadas, que se sienten solas, que están aisladas. Yo como maltratador, ¿qué voy a hacer? Hacer ver que las escucho, hacer ver que me preocupo, hacer ver que me interesan. Y a partir de aquí voy a empezar a arrasar. El maltrato económico no sube así, es que ya sube así. Ya no va creciendo como vemos muchas gráficas, no, es que ya va absolutamente en vertical. ¿Y por qué? Porque es muy fácil, porque no hay reacción. Y comentaba, creo que era Feliciano, el tema de los juzgados, no, lo comentabas tú, Rubén, ¿no? El tema de la justicia, lo hiciste, ¿no? ¿No has explicado que habías hablado que en la justicia se discriminaba? Sí. Ah, vale. Sí. No era igual que voces yo, ¿no? Pero bueno. Esto es de la edad, Entonces, el hecho de que los juzgados, cuando llega un maltrato económico o otro tipo de maltrato, lo dejan de lado. Te dicen, no, es que esto es un problema social. A ver, señor o señora juez, jueza, todo lo que usted te está viendo es un problema social. Todo. Cuando a alguien lo desahucian porque no ha podido pagar la hipoteca o no ha podido pagar el piso, es un problema social. Cuando alguien tiene un conflicto del tipo que siga, tiene acarreado un problema social y personal, o sea, etcétera, ¿no? Pero lo derivan para aquí. Aquí tenemos compañeras de servicios sociales y esta frase la oyen muchas veces, o del juzgado les llega. Ellas preparan durante mucho tiempo informes, trabajan mucho tiempo y muy bien temas de situaciones de abuso y maltrato, y llega al juzgado y te dicen, esto es un problema social. ¿Por qué? Porque hay esa falta de mentalidad. También es cierto que la justicia vive en otro planeta, ¿eh? Ellos viven en el castillito judicial y como no salen a la calle, pues no saben lo que pasa. La pregunta es, si sabemos que hay unos factores de riesgo, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no hacemos prevención? Y seguramente no hacemos prevención por lo mismo que vamos reiterando, porque afecta a personas que nos preocupan poco. Y también tenemos que analizar cuál es el problema de ese maltrato. Sabemos, por ejemplo, que una parte es el edatismo, pero luego hay otros factores, ¿vale? Pues tenemos que saber por qué somos una sociedad edatista. Hay una frase, creo que es de Aristóteles, pero no lo puedo confirmar porque no me acuerdo bien, que dice que para deshacer un nudo hay que saber cómo está hecho, ¿vale? Entonces, si no sabemos cómo hemos llegado a este punto, no podemos. Al final nos pasa como lo típico que coges una madeja, un hilo y cuando más estira más la lías, ¿no? Pues nos pasa esto, que seguimos ahí con esa madeja liada y no avanzamos. Otro abuso que me gustaría citar, porque aunque no está en el guión, perdón, pero me salto un poquito el guión, que es el abuso sexual. El abuso sexual cada vez hay más en personas mayores, pero la sociedad lo niega. No, es que las personas mayores es que no son atractivas. Pero a ver, pedazo de trozo de no sé qué. Cuando hay un abuso sexual no es por una atracción, no es por una atracción. Es decir, es alguien que no está bien o que le pasa no sé qué y abusa sexualmente. Pero vuelvo a la mentalidad de la persona maltratadora. Yo sé que mi víctima idónea es una mujer mayor. Digo una mujer mayor porque la mayoría de abusos sexuales, el 99% o 98%, se comete sobre mujeres. ¿Quién la va a creer que con 85 años alguien abusa sexualmente de ella? No la van a creer. Pero es que no solo la van a creer, sino que la propia mujer abusada tampoco se va a creer, va a querer o va a poder explicarlo porque piensa que no la van a creer, ¿eh? Y aquí tenemos que cambiar cosas, porque estamos permitiendo que esas mujeres, sobre todo, sean agredidas sexualmente, que eso quede impune
y que lo estamos permitiendo todas y todos, ¿no? Hay diferentes edades, evidentemente, lo comentaba antes Javier, ¿no? No es lo mismo una persona de 60 que una de 100, lo que ha vivido, tal. Pero sobre todo la franja de 80 hacia arriba, en mujeres mayores, tienen toda una connotación sociocultural que es muy difícil que sigan adelante con ello. Y creo que es importante que incidamos en este tema porque cada vez detectamos más situaciones y continúan silenciadas y estas personas mueren en maltrato. Viven y mueren en maltrato. Y eso es una culpa del tipo de sociedad que somos. Sí que vuelvo ahora al programa que hablaba del tema del maltrato desde un ámbito jurídico, y legislativo. Aquí ya es para tocar campanas. Aquí es para tocar campanas. Tenemos poca legislación que haga referencia a las personas mayores específicamente y al maltrato a las personas mayores. Y antes de que alguien se me avance y me diga, no, aquí en Cataluña hay un proyecto de ley de personas mayores. Cierto. Muchas gracias que haya un proyecto de ley. Fantástico que haya un proyecto de ley. Muy agradecidos, lo aplaudimos. Pero las leyes, si no tienen un contenido positivo, adecuado y no van dotado de recursos económicos, es decir, presupuesto, no sirven de nada. O sirven de muy poco. Sirven de muy poco. Jordi, ¿tú quieres que haya una ley de personas mayores? Por supuesto. Hace años que muchas personas, muchas entidades están reclamando una ley de personas mayores, necesaria, imprescindible. ¿De qué me quejo? Del contenido. Me quejo del contenido. Y no es una crítica a quien la haya hecho, sino que es una reflexión para que cambiemos cosas antes de que las hagamos mal. Al menos desde mi punto de vista, que soy un mindundi, ¿vale? Es una ley que repite cosas que hay en otras leyes. Es una ley eco, pero no de eco de combustible, no, de eco de ruido. Es decir, si hay leyes que me dicen algo, ¿por qué lo vuelvo a repetir en la ley? Entonces, de esa ley, ya una parte ya no la tengo. Una buena parte de la ley utiliza siempre el verbo en futuro. Haremos, tendremos, diseñaremos. Que las personas mayores viven hoy. Claro que tienen un futuro, como todas las edades. Pero hoy, cuando legislamos para otros grupos de personas o para otros tipos de problemáticas, no ponemos las leyes en futuro. No acostumbramos a poner la ley en futuro. Para las personas mayores, como no se quejan, como no salen a la calle, con esto no estoy echando a la gente a quemar containers ni nada, no, tampoco no voy por ahí. Pero como no hay una presión fuerte sobre las administraciones, sobre el legislador, pues hacemos una ley de paso catamoli, de pan con aceite, ¿vale? Hago traducción porque, claro, paso catamoli no sé cómo, es una cosa que utilizamos molt aquí, el paso catamoli y en tomàquet, ¿vale? Entonces, pues eso me preocupa, eso preocupa. Pero además me preocupa también otra cosa que hay que añadir. Es que tú dices, bueno, esta ley nos traerá servicios y recursos, ¿no? Tampoco. Entonces yo cuando tengo una persona maltratada, yo cuando digo es cualquier persona que se dedica a tener una persona maltratada, le diremos, no se preocupe que tenemos una ley. Ah, qué bien, o sea, tengo derechos, sí, en teoría sí. ¿Y ahora qué? Bueno, en el futuro, porque es lo que nos dice la ley, en el futuro ya haremos. Esto lo hemos de cambiar, estamos a tiempo. Comentaba Javier el crecimiento de la población, ahora viene el baby boom, ¿vale? Habrá muchas personas mayores dentro de esta franja de edad, la que sea, que habrán. Pues bueno, esos derechos tendrán que estar así. Lo que vemos es que cuando hay cualquier tipo de discriminación, no se da el mismo trato a una persona mayor que a otras personas de otras edades, ni a otras personas que padecen otro tipo de discriminación. Me llama la atención que en la sociedad utilizamos mucho la palabra igualdad. Pero no sé por qué esa igualdad no la utilizamos igual con las personas mayores. La utilizamos en muchas cosas, muchas. Y ves a entidades, a políticos, a políticas hablando la igualdad, muy bien. Pero cuando rascamos y buscamos esa igualdad en personas mayores, no la tenemos. O como mínimo no la tenemos en la misma intensidad que tenemos en otros colectivos, otro grupo de personas. Como he dicho antes, no hay reivindicación social ni de las propias personas mayores. No se crean
recursos y servicios destinados a personas mayores en situación de abuso o maltrato. Tenemos muy poco. Recuerdo que hace unos años una representante de la Administración, en un equipo que hay especializado, dijo, esto es un bullet, una seta. ¿No? Es decir, como una cosa como muy ocasional, la pregunta es, si tenemos recursos especializados para mujer, diversos recursos, tanto para atención a la mujer como para maltrato, si tenemos para infancia, ¿por qué no lo tenemos para personas mayores? ¿Por qué no nos importa? Porque los discriminamos por edad. De eso estamos hablando hoy, estamos discriminando por edad. Y van pasando los años y los años. Hace 33 años que me dedico a derechos a las personas mayores y te ponen en el primero de la lista, tema personas mayores. Y de repente pasa no sé qué en la sociedad, cluc, 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 empieza a bajar. Y pasan por delante todos los otros. Y eso durante 33 años. Es decir, no estoy hablando de la semana pasada, ¿no? Es que la semana pasada estamos a punto de esto. No, 33 años, que es una burrada. Es un tercio de vida, han dicho por aquí antes, ¿no? Pues durante ese tercio de vida va pasando todo por delante. Y la persona mayor maltratada necesita el recurso hoy. No necesita promesas, no necesita discursos, necesita recursos. Sin recursos no abordamos el maltrato. Tenemos que dar soporte para hoy. Y por último, el tema de la brecha digital, que también se ha avanzado aquí. Comparto con Feliciano que esa brecha digital también en algunas personas se da, en otras no. Pero sí que es cierto que volvemos a los mismos discursos. Hace un año o dos, no me acuerdo, salió un señor de Valencia por la discriminación que daban las entidades bancarias y tal. Este señor salió en todos los medios de comunicación. Se hizo la foto con todos los políticos de todos los colores. Todos se apuntaron al carro. Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, los del medio, los rojos, los amarillos, los verdes, los lilas, todos se apuntaron al carro. Pero la verdad, ¿cuál es la misma? Cada vez que voy a entidad bancaria veo una señora que viene con un carro, que la hace servir un poco como andador más que de compra, pero viene con el carro. La primera pregunta que le hacen, ¿tiene cita previa? La señora pone una cara diciendo, ¿qué me estás diciendo, chico? ¿Qué me estás diciendo si tengo cita previa? No, si estoy aquí, no estoy citada, pero estoy aquí, como toda la vida. Ah, no, es que tiene que ir a la web. Vale, y pim. Y depende, el empleado o empleada que encuentres, te atiende o te dice, mire, es que ahora estamos ocupados, vuelva de aquí 3 horas. A aquella persona le ha costado 7 días llegar allí, ya le dicen a 35 grados y la humedad de Barcelona, vuelva usted de aquí 3 horas. ¿Qué quiere? ¿Que se muera por el camino? Es decir, ¿qué estamos intentando, no? Y ahora me ha quedado la duda si meterme con las entidades bancarias o no, pero no lo voy a hacer, porque si no me voy a calentar. Me voy a calentar y no, mejor que no. Pero sí que es cierto que esa brecha hemos de conseguir ese impasse de que una parte de personas mayores no la tienen, pero otras que sí. Y cómo hemos de poder ser facilitadores. Tienes una cosa tan simple como la declaración de la renta. Te envían a la web. Pedir cita previa en Hacienda es terrible. O sea, si tú llamas por teléfono, has de ponerte todo el planning de comida de una semana, ponértelo al lado del teléfono y vas llamando. Lunes, martes, miércoles, y a lo mejor un día consigues esa cita previa para que te hagan la declaración de la renta, ¿no? Vamos a poner facilidades, porque también esta brecha digital seguramente desaparecerá. Porque claro, damos por hecho que todo el mundo tiene internet y ordenador y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bueno, nos comentaba Rubén que el edadismo hace más de 4.000 años que existe. Esperamos que con jornadas como esta, pues aunque sea poquito, vayamos acabando con esa discriminación y por tanto con el maltrato. Muchas gracias por estar aquí y tratar este tema. Muchas gracias, Jordi. Para complementar lo de las entidades bancarias, la primera que maltrata a las personas mayores es la propia administración pública, porque ahora cualquier gestión, cualquier trámite requiere que tengas una cierta habilidad para moverte
con Internet. Como no tengas familiares cercanos o personas que te ayuden, las personas de cierta edad, ya más avanzada quizá de la que nos decías tú, Feliciano, están fuera. Es que están fuera, ¿no? Para pedir cita al médico, para cualquier cosa, ¿no? O sea que la Administración aquí tiene una parte de responsabilidad muy importante en esta cuestión, porque es la primera que está discriminando a las personas mayores de cierta franja de edad que ya no han entrado en la rueda de la digitalización. Y la complejidad de esas webs. Exacto. O sea, porque cada vez que entras tienes que hacer un doctorado. Un máster, sí. Para entender bien. Bien, tenemos unos minutos que nos los robaremos del café para que tengamos posibilidad de hacer un poquito de debate sobre todo lo que se ha hablado. Javier, si quieres subir a la mesa. Espera, que yo me pongo de pie y tú te sientas. Sí. Y así damos un poco de intervención al público. ¿Tenemos micros, Nasi? Sí, perfecto. Venga, ¿quién quiere intervenir, aportar aquí? A cualquiera de ellos. Sí que os pido que, como no tenemos mucho tiempo, sean intervenciones sintéticas y así demos pie a más personas. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per les presentacions. Només volia fer 2 preguntes molt puntuals. No s'ha fet referència a l'OMS que va canviar l'envelliment actiu per envelliment saludable com a dècada del 2020 al 2030. I he vist que es continuaven fent servir l'envelliment actiu. Era una pregunta de per què, si és que no hi creien i tal. I després en el Feliciano, que parlava de formació a les persones grans per la participació. Els joves en saben de participar? O la formació podria ser interdependent i llavors potser tots plegats? És una pregunta, ja que feu formació pels grans, com és que no la feu interdependentment? Vale, la pregunta es un poco... Sí, después Sí. juntamos, sí. La pregunta es un poco genérica. Yo creo que hay una diferencia, al menos aquí en el Estado español, entre la gente que nació en la dictadura, yo me cuento, es decir, yo nací en el 51, que la gente del baby boom. Es decir, nosotros nos hicimos adolescentes, que es una edad muy importante en cuanto a la capacidad de no aceptar el autoritarismo, y otros nacieron en la democracia. El papel de la ideología en la creación de generaciones no se ha hablado. Y en cambio, alguien ha hablado del neoliberalismo. El neoliberalismo y el yo están directamente relacionados, creo yo. Es decir, que hablar de personas, generaciones, sin hablar del contexto sociopolítico ideológico, a mi modo de ver, está sesgado. Y luego otra cosa, hablar de personas mayores en general, sin tener en cuenta el sexo, la clase social y yo diría que ahora también la etnia, no es hacer justicia, porque no se puede tratar de manera igual a personas que ya parten de una discriminación negativa por todos esos aspectos que he comentado. Pero es una pregunta, yo lo veo así, pero puede ser que esté equivocada. Otra intervención y damos paso a la mesa que contesta. Hola, bon dia a tothom. Jo volia comentar, jo que sóc una persona ja jubilada i una de les meves accions és el voluntariat. Em trobo que amb el voluntariat social o amb segons quin tipus de voluntariat pots entrar en conflicte amb persones que ocupen una feina i estan remunerades. He tingut aquesta experiència. Se m'ha fet molt desagradable. Llavors, hi ha algun tipus de voluntariat, sobretot els voluntariats de certa formació alta, com pot ser jo soc de formació metgessa, i aleshores puc entrar en conflicte amb persones que tenen aquell lloc de feina. I m'he sentit com rebutjada. Tu aquí no entres amb el teu voluntariat perquè la meva situació laboral es posa en qüestió. I això amb entitats públiques. També vull dir, són coses que hem de tenir en compte. Gràcies. Gracias. Damos respuesta desde la mesa, como queráis. Sí, bueno, respondiendo a María Jesús, yo entiendo por qué hablamos de formación para personas mayores, entiendo también por qué hablamos de derechos de las personas mayores, pero me gustaría que no tuviéramos que hablar de eso.
que la formación sea una formación para todos, no específica para personas mayores, sino para personas. Y me gustaría que a lo mejor es necesario, yo no soy jurista, no tengo ni idea, que me gustaría que en lugar de plantear leyes y derechos para personas mayores, pues que se cumplan las leyes que tenemos para las personas adultas. Yo creo que las personas mayores son también adultas, ¿eh? Si hay alguna necesidad especial particular, pues que se atienda, ¿eh? En el caso que tú dices, si hay una mujer maltratada, mayor, pues que vaya a los recursos de las mujeres maltratadas. O sea, no sé por qué necesitamos crear algo especial para personas mayores. Lo puedo llegar a entender, pero la idea es que, bueno, de que esto, o sea, yo soy un gerontólogo que aspira a dejar a que los gerontólogos dejen de ser necesarios, ¿no? Si es que eso es posible, ¿eh? Porque si creamos cosas especiales para personas mayores, no sé hasta qué punto también estamos contribuyendo a singularizar este grupo de edad y a, de alguna manera, encajonarlo y, ¿por qué no?, pues etiquetarlo, ¿eh? Bueno, porque Contéstame. Los recursos que hay muchas veces para mujeres, cuando viene una mujer mayor queda expulsada del recurso. Y muchas veces no saben cómo atenderla. No es lo mismo atender un maltrato a una mujer que tiene 15 años o 35 que una que tiene 85. Como no tienen el conocimiento, la experiencia de las especialidades, peculiaridades, no hay. O ves a buscar una casa de acogida para mujeres maltratadas, a ver cuántas mujeres mayores encuentras. No hay ni una. ¿Por qué? Porque en el recurso priorizamos a otras mujeres de otras edades. Por eso necesitamos recursos y servicios especializados. Igual que los tenemos para cualquier otra situación, ¿no? Para mí también lo ideal sería eso. O sea, yo siempre digo que tenemos, con todos los respetos a todo el mundo, tenemos leyes porque somos unos impresentables. Si la gente fuese normal no haría falta leyes. ¿Alguien de aquí le hace falta que digan que no mates a alguien? ¿No? Ni que no robes, ¿no? La gente normal no le hace falta. Pero hay una parte de la sociedad que es impresentable. Y por eso, como necesitamos esas situaciones, esos sitios especiales, pero que sean reales, acompañados con recursos. Javier, ¿tú querías? Sí, sí. Bueno, yo quería decir un poco, a ver, con respecto al envejecimiento activo, envejecimiento saludable y tal. A ver, no hablo de los paradigmas, sino hablo de la política que se ha hecho con respecto a esos paradigmas, vamos a decir, ¿eh? O sea, no estoy cuestionando, que se podrían cuestionar, ¿eh? ¿De dónde viene el envejecimiento activo? ¿De dónde viene el envejecimiento exitoso? ¿De dónde viene el envejecimiento saludable? O sea, todo esto tiene una génesis y una ideología subyacente a esa génesis. No nos olvidemos. Pero no voy ahí, que eso da para mucho. Voy a la política. Bueno, la política lo que se ha hecho es hemos montado un supermercado de actividades. Esta es la realidad. O sea, mirar los centros de mayores que hay por toda España que son. O sea, que son, por un lado. Entonces, creo que ahí... O sea, esto también hay que ponerlo en el contexto histórico. O sea, si nos ponemos en los años 1990, sí, que es cuando se crean muchos de estos centros. O sea, el Inserso yo creo que eran... No sé, Rubén, finales de los 80, cuando se empiezan a generar, los años 80, ¿no? Cuando se empiezan a generar los centros sociales, quiero decir, estábamos todos, eso era un momento histórico completamente distinto, etcétera. Bueno, en este momento se puede hacer un análisis en que, bueno, pues igual, y no había nada, ¿eh? Y no había nada, eran bares baratos, ¿os acordáis? Yo es que trabajé en el año 90. Eran bares baratos, se jugaba al billar, había clase de gimnasia, manualidades, la gente cosía y los más así pues extraordinarios pues hacíamos grupos de orientación en la realidad, prevención de demencias y estas cosas en el año 90. Bueno, esto siguen siendo, con diferencias en actividades, lo mismo. Bueno, yo creo que claramente para la vejez de 30 años más tarde, esos centros son en este momento insuficientes y además se pueden analizar desde un punto de vista edadista. ¿La prueba cuál es? Que se están vaciando. Esa es la realidad. La media de edad es 80 y tantos años de esos centros de mayores en los estudios que hay. Por lo tanto, si esa es la media de edad, pues se están vaciando. Bueno, creo que hay ahí mucha posibilidad de mejora. Y sí que creo que la política en general, la política pública que se hace en las distintas comunidades autónomas, etcétera,
Bueno, a mí me parece que es manifiestamente mejorable. Y sí que tiene contenida una idea de vejez muy relacionada con el entretenimiento, menos relacionada con el desarrollo personal, más relacionada con entretener, menos con la participación de verdad, que es lo que en el fondo estaba reivindicando Feliciano, entiendo, ¿no? En todo esto, y bueno, y sí que es verdad, o sea, yo creo que hay que asumir pues que la vejez siempre ha sido, Rubén lo ha comentado a lo largo de la historia, pero creo que en este momento también es concebida, creo que en parte la concebimos todos, en parte, pues con una mirada es menos interesante que la juventud para muchas personas, es menos interesante que la adultez para muchas personas. Está construida así. Si no, que me diga a mí alguien mayor de 50 años que no ha sido edadista con 20, que no ha pensado con 20 años, ¿sí? Alguien en esta sala que me diga, si con 20 no pensó estos viejos, ahora tiene 70 y piensa otra cosa, con 30 no pensó esto es un coñazo, con 40 no pensó que los cuerpos de 40 años pues no eran tan deseables como los de los 20 años. ¿Quién no ha pensado esto? ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo lo he pensado, yo reconozco, no tengo ningún problema para reconocer, yo lo he pensado. ¿Sabéis? Quiero decir que también tenemos que, me parece importante pensar en esto porque creo que hay algo que tiene que ver con una especie de algo que yo he intentado comentar antes y por darle un poco más de espacio. Siempre planteamos el edadismo como algo de fuera, contextual, normativo, histórico, cultural. Creo que hay que abrir la manera de entender el edadismo y poder decir, oye, ¿y si hay algo interno propio, ya sea psicológico, vamos, de lo nuestro, ¿no, Feliciano? Pero que también opera en parte esto. Yo creo que es claro también que hay, y que tiene que ver con cosas que no hemos resuelto. ¿Y quién de aquí no piensa que los jóvenes, que por ahí hay algunos, no son un poco flojos? Que me diga a mí quién... ¿Sabéis? O sea, creo que esto necesita otro darle la vuelta. Entonces creo que este enfoque del edadismo de siempre es algo de fuera, que es verdad que existe, que está súper demostrado. Sí, no es cuestionar la mayor. O sea, no tengo ningún interés en cuestionar la existencia del edadismo. Esto es más claro que lo hay económicamente, lo hay históricamente, lo hay en leyes, lo hay en todo. Vale, dicho esto, ¿qué hacemos en el abordaje del edadismo que no tiene innovación en los últimos... Datos sí, pero innovación conceptual y cómo le damos la vuelta. Esa es la pregunta que yo creo que para mí es interesante responder. Sin más, perdona, que igual me he extendido más de la cuenta, Nuria. Pide que las instituciones cambien el punto de vista y el enfoque con el envejecimiento saludable. Pero eso es externo, te estoy diciendo que lo cambies tú. No, la OMS dice que las instituciones cambien como organismo Sí, internacional. pero que yo le digo a la OMS humildemente. Yo no tengo, en este momento, para cambiar la perspectiva, si tú estás mirando la cosa de esta dirección a esta dirección, yo lo que digo es, esto ya está analizado, creo que suficientemente, ya hay datos suficientes, ya creo que está. ¿Por qué no intentamos darles otras perspectivas que complementen de tal manera que podamos... Claro, ¿sabes entre otras por qué? Porque todas esas que son más jóvenes que hay por aquí, ¿sí? Es como el discurso de... Como somos viejos, somos sabios. Oye, por favor, eso es decirle a la gente joven que es tonta. Exactamente es esto. Entonces, todo ese tipo de discursos, porque hay un buenismo también en esto. Yo a los viejos, perdón, entre comillas, que reivindican el edadismo, les oigo decir que son sabios a la vez. Mira, esas narrativas de la vejez, ninguna es verdad. Por el mero hecho de cumplir años, uno que ha sido un lerdo toda su vida... Cuando llega a los 60 y tantos, ¿verdad, Nuria? Es lerdísimo, ¿sabéis? Pero mucho. No, hay esa narrativa también. Quiero decir, ni la vejez te vuelve conservador, ni el mero hecho de cumplir años te vuelve sabio, ni el mero hecho de no tenerlos te vuelve un ingenuo. No, pero ya sabes lo que te digo. A mí me interesa, creo que es muy importante que consigamos pensar, oye, ¿hay variables internas que pueden condicionar esto? ¿Cuáles son? Variables externas. ¿Por qué justificamos unas cosas? ¿Hay algo que tiene que ver con el ciclo vital? Porque el edadismo también niega otras realidades. O sea, pensar en términos generacionales también niega, por ejemplo, una mirada sobre el ciclo vital, sobre el lifespan, o sea, sobre el ciclo vital. ¿Por qué
habiendo conocimientos que estaban ya trabajados, de repente aparecen, digamos, aparece el generacionalismo, aparece la lucha generacional y nos olvidamos de otras partes. Eso es lo que yo reivindico, que creo que hay que darle una vuelta a esto desde otras posiciones. Bueno, han quedado cuestiones, por ejemplo, lo que tú planteabas, que me parecía muy interesante desde el punto de vista de la equidad que debería generar ese análisis en función del contexto cultural, sociológico, ideológico. Y yo creo que esto lo podrías incorporar en vuestro trabajo, porque creo que la realidad actual nos da esa diversidad. Y la cuestión que planteaba del voluntariado y cómo encaja en el contexto profesional, que no siempre es fácil. Pero como tenemos que hacer el café, bajamos a la planta de abajo donde habéis entrado, que tendremos un café y podemos ahí seguir, ¿vale? Gracias. Pues Jordi, Platón también se plantea leyes para luchar contra el maltrato y lo escribe. Y el maltrato económico en época romana había toda una industria de cómo quedarse con